Bueno, siguiendo un poco con el trabajo social que estábamos desarrollando en la Carcova, bueno, eso fue prolongado, como ya dije, durante 15 años, aunque fue variando la acción a través del tiempo, pero bueno, puedo recordar algunas cosas, toda la tarea que llevaba a conseguir absolutamente todos los medicamentos. Cuando uno está trabajando en un consultorio en una villa no tiene sentido hacer una receta para el tratamiento de una enfermedad. Hay que conseguirle los medicamentos y el tratamiento total, si no, este, podrás hacer un buen diagnóstico, pero no llegás a buen destino. Y tenía particularmente dificultad para conseguir la cantidad tremenda que se necesitaba de antibióticos de todo tipo y de broncodilatadores también, porque era, era brutal, especialmente en la época de invierno, la cantidad de bronquiolitis que se veían en los niños, probablemente por las condiciones de vida, por el frío, se ponían muy mal, bueno, había que tratarlos con todo eso, ¿no? Con broncodilatadores, corticoides agrego también, pero y antibióticos porque había infecciones de todo tipo, de todo tipo y bueno, había que tratarla. Eso fue, digamos, desde el punto de vista de la atención primaria de la salud, fue trabajoso, pero se pudo hacer bastante bien y llegando a todos lados, porque además había ese sentimiento de solidaridad, la gente tiene, como dice la canción, el afecto escondido, ¿no? Pero al haber solidaridad, detectaban, mirá, en la casa de allá, a aquel chico le está pasando esto, a aquel le está pasando el otro. Bueno, vamos a buscarlo y lo traemos, vamos a la casa si no viene, y le llevamos las cosas y lo revisamos ahí y nada. Esas cosas activas a veces que hay que hacer con la gente tan postergada que está viviendo en esos lugares y que tiende mucho a encerrarse en sí mismo. Y bueno, otra tarea que hicimos también en la época y que a mí me pareció también muy productiva, estoy hablando de los años 80, armamos un grupo de tres que estaba yo como médico, había una abogada de San Martín y una psicóloga que era originariamente de partidos de izquierda, pero bueno, que apoyaba también. Y armamos un grupo para, miren, en esa época, de los años 80, armar reuniones que lo hacíamos los sábados a la tardecita y hasta la noche también, no solo en la Carcova, sino en los distintos barrios de San Martín, citando a las mujeres. Repartíamos volantes, panfletos, mandábamos esquemas de lo que se iba a hablar, de lo que se iba a tratar, y convocábamos a las mujeres de la villa y de los barrios a hacer reuniones, como digo, con un médico, con una abogada y con una psicóloga, donde venían cantidades de mujeres increíbles, con unas necesidades increíbles, con unas ganas muchas de empoderarse, planteando los problemas. Yo me especializaba fundamentalmente en hacer la campaña de prevención contra la diarrea estival, que en los niños hacía estragos en los barrios y básicamente prevención y cuidados que tenían que tener para las infecciones y para el contagio de parasitosis y otras enfermedades que se podían hacer por descuido, por agua contaminada, etcétera. La psicóloga trabajaba mucho también con el tema del control de la natalidad, los anticonceptivos, los derechos de las mujeres,
eh, y los problemas psicológicos desde ya. Y la abogada se centralizaba en violencia doméstica, bueno, temas legales, cómo poder manejarlos y empoderarlos al grupo. La verdad que las reuniones eran, las primeras no fueron tan grandes, pero se fue eso ensanchando de una manera, este, impresionante, era muy de un ida y vuelta, con mucha angustia. Si en la villa todos la pasaban mal, las mujeres yo creo que llevaban, digamos, la carga esa tremenda, ¿no? Y entonces que se empezaran a juntar, y entre los barrios que íbamos, me acuerdo de Villa Zagala, por ejemplo, un barrio humilde, pero barrio, este, donde la cantidad no entraban, sentados, paradas, todo ese grupo de mujeres, ¿no? Y no estábamos hablando de la época actual, donde las mujeres están muy empoderadas, y especialmente estas mujeres de bajos recursos. Fue una cosa muy gratificante por un lado, pero muy angustiante por otro, ¿no? Porque las reuniones terminaban y ellos volvían a sus lugares, ¿no? Y eso también generaba un poco de angustia, siempre la doble sensación. Bueno, eso continuando el trabajo asistencial, pero también empezamos a hacer a activar ya a partir del año 83 políticamente en Capital. Y ahí antes debo contar de que a comienzos de los 80 con ex compañeros que conocí en el Machu Picchu, de aquella época de los campamentos juntos y que estuvimos juntos en Bolivia, de las anécdotas que estuve contando, y que después nos hicimos grandes amigos y cada uno tenía su grupo de militancia. este, Teresa y Lalo, bueno, Lalo era delegado de FATE, era un obrero muy combativo, nacido en Conchabamba, Bolivia. Este, Teresa era tremendamente militante, también los dos vivían ahí en San Martín, cerca de casa, estaban muy comprometidos, nos veíamos diariamente, y bueno, a comienzo del 76 toman una decisión creo que aceptable, logran un contacto para ir a exiliarse a Italia, donde se van con la idea de volver cuando terminara la dictadura y todo. Bueno, eso nunca pudo ser, siempre estuvieron ahí luchando para poder sobrevivir en Italia, así fue toda la vida, pasaron los años, él logró trabajar como obrero y por supuesto eran tipos que tenían mucha garra, así que fue delegado sindical en varias fábricas de Italia. Ella, que era arquitecta, también siguió trabajando mucho en asistencia social, después estuvo con una ONG que ayudaba y sigue aún todavía ayudando a los inmigrantes allá en Europa, que también la pasan terrible. Y bueno, nos juntamos alguna vez que ellos lograron juntar unos pesitos, porque decir, nunca hicieron guita, siempre tuvieron pobres, bueno, tuvieron sus hijos, uno se le murió en un accidente de moto allá en Italia, y cuando vinieron acá, nos reunimos y nos congratulamos de haber sido coherentes en la vida, que ninguno había seguido para hacer cosas contrarias a lo que había pensado cuando era joven, y esa coherencia, digamos, te unía y te gratificaba mucho más, que no eran el 100%, ¿no? Otros se tomaron otros caminos y se fueron para otros lados. Así que recuerdo con mucho cariño que justo cuando cayó se habían vuelto a juntar los famosos solimareños, que nosotros en los años 60 los íbamos a escuchar los sábados en escuelas cerradas para que no se escuchara, porque estaba la dictadura, y ahí escuchábamos las canciones que cantaban ellos. Bueno, se habían vuelto a juntar después de muchos años. Braulio López había estado en Cana, le habían pegado mucho en Córdoba, lo habían secuestrado, logró zafar, después estuvieron exilados.
Este, y bueno, se juntaron después de mucho tiempo y dieron un recital en el Luna Park, para el cual justo pude invitar a la compañera Teresa, que vivía en Italia, y bueno, revivir viejos tiempos. Pero bueno, la historia esta de Teresa y Lalo, porque también con su hermana Marta, con Oscar, me presentan a comienzos de los 80 a un militante de esos que se encuentran de vez en cuando, que es el Pelado Víctor. El Pelado Víctor era un tipo excepcional que había militado en los 70, en la zona de 3 de febrero, básicamente, Juventud Peronista primero. Él era sociólogo, ¿no? Docente, sociólogo de la universidad, Montonero después, una militancia bárbara. Bueno, y yo me lo encuentro, me lo presentan, me invitan a la casa, la verdad, un tipo que expandía conocimientos de política, de lo que quieras, y establecemos una relación muy buena, y junto con otros compañeros armamos a comienzos del 83 un grupo de estudio que se llamó Ateneo Arturo Sampay, y nos reuníamos semanalmente con gente muy brillante. Me acuerdo, estaba el Sordo Raúl, que era un investigador periodístico, pero de primera. Estaba César, que era otro periodista, que después en la época del kirchnerismo tuvo un programa de televisión, de periodismo, en CN23 creo que fue. Y había abogados, había sociólogos, psicólogos, todo tipo de gente. Y estábamos conectados con un diputado nuestro del Palo, al cual le pasábamos la información, y a su vez, ¿cuál era? Había que investigar las fake news de la época y establecer un relato político para dar la batalla cultural. Esa era la función del Ateneo Arturo Sampay. Y pertenecíamos también entonces a una agrupación que se había formado en Capital, para también tratando de rearmar el peronismo en Capital, que se llamaba Liberación. Y estábamos en un grupo, había dos partes. Por un lado, los que venían con alguna militancia de juventud peronista y de Montoneros, y por otro lado estaba el grupo liderado por Chacho Álvarez, que venía de Guardia de Hierro, y bueno, y se armaban reuniones grandes. Nosotros íbamos a la unidad básica de la calle Chile, en San Telmo, que era de territorio de Guillermo Oliveri, todavía está. Estaba Claudia Bello en ese momento, que era la pareja de un ex montonero que había sido un capo el tipo, que eran, digamos, líder de ese sector, junto con el pelado Víctor. Y las discusiones con el Chacho Álvarez eran para alquilar balcones, porque eran de un nivel espectacular, ¿no? Pero este compañero, la pareja digamos, de Claudia Bello, también había sido muy golpeado durante la dictadura. Entonces, bueno, en un punto decidió abrirse, se fue a vivir a San Luis, de donde era originario, y bueno, dejó por lo menos la militancia activa, por lo menos acá, no sé qué habrá hecho en San Luis. Claudia Bello después terminó horriblemente durante el menemismo, bueno. Y resulta que todas estas discusiones, obviamente el grupo de Chacho Álvarez, como estaban en esa época política, tenía más banca. Ellos tenían una revista que editaban, bueno, pero eran discusiones súper interesantes. Entonces teníamos el Ateneo, que nos juntábamos, hasta algunas veces nos juntábamos en mi casa, otras veces ahí, como digo, en la unidad básica de la calle Chile, y este grupo Liberación, que hacía reuniones periódicas también. Bueno, pasado toda esa época, y para cerrar el tema del Chacho Álvarez, bueno, en ese momento era el rival, digamos, pero dentro de la misma organización, nada más que tenía otras ideas políticas. De ahí termina después creándose la alianza. Bueno, el Chacho crea su sector, después se junta con Pino, y después terminan ahí haciendo la alianza. Bueno, después el proyecto ese es fallido, como ya lo conocemos, termina todo mal.
Pero el Chacho al poco tiempo que termine, que se va del gobierno, debe haberse quedado muy amargado por algunas decisiones que había tomado y que le llevaron a resultados no queridos. Y se enferma seguramente mucho por estrés también, y bueno, el asunto que hace lesiones coronarias muy severas, bueno, y por contactos comunes que teníamos en el tiempo, me lo acercan este, para verlo, él podía atenderse ahí en el hospital alemán, y bueno, voy yo también ahí al hospital alemán a participar en la cirugía que le iban a hacer para tratar de ayudar para que todo saliera bien, y bueno, le logran hacer 5 bypass coronarios, yo estoy toda la cirugía hasta que se despierta y todo. Y bueno, no vamos a decir que porque esas enfermedades no se curan, pero por lo menos le ha permitido tener una vida decente, ¿no? Esa fue la relación con el Chacho. Pero con el pelado Víctor también, un tipo bueno, el pelado obviamente también se acercaba al trabajo barrial, venía a la SUB de San Martín, venía a la villa, hacíamos todo juntos, él se había separado recientemente de la mujer, que era otra militante bárbara, y entonces como andaba solo, venía, a veces yo también estaba solo viviendo en ese momento y nos juntábamos, a él le encantaba ir a ese restaurante Los Chanchitos, que en ese momento se comía barato, y me acuerdo que nos tenían que sacar del restaurante porque se hacía la noche tarde y todavía seguíamos discutiendo de política. Lo que hemos aprendido con el pelado Víctor era un genio. Ahí realmente no te podías mandar ninguna macana ni pensamiento erróneo porque el pelado te liquidaba así nomás de base. Pero bueno, él, para seguir con anécdotas personales, porque lo estoy reivindicando, este compañero que lo quise tanto, él había tenido previamente a que lo conociera una cirugía por un cáncer de colon, del cual había salido bien, pero bueno, esas siempre son armas de doble filo. Y bueno, después de tiempo que estábamos militando, de ahí mediados de los 80 o un poco más al final de los 80, se le detectan lamentablemente unas metástasis de su antiguo cáncer en el hígado. Él era joven, tenía 50 y pico de años en ese momento. Eh, bueno, por lo cual eso ya de lo de las metástasis ya es mucho más grave, no se sabía cuánto. Bueno, viene al italiano. Yo lo contacto, en ese momento estaba un cirujano amigo, uno de los profesionales más brillantes del italiano, el jefe de hígado. Estaba haciendo unas primeras cirugías revolucionarias para tratar metástasis de hígado, ¿no? Y, y bueno, entonces yo se lo presento y dice, bueno, mira, parece estar muy comprometido, pero bueno, vamos a estudiarlo. La forma de estudiarlo era abrir la panza, ¿no? Abrir la panza y ver el hígado y ver hasta todo lo que estaba comprometido. Porque ¿cuál era la cirugía que hacía él? Él sacaba todo el hígado completo, ese hígado lleno de metástasis, y lo ponían en un banco, el paciente se quedaba sin hígado durante unas horas, ahí entrábamos nosotros a mantener la circulación de toda la parte espláncnica estable para que el paciente pudiera continuar con vida. ¿Ok? Y él, ¿qué se dedicaba? A sacar metástasis por metástasis, cortando el hígado en pedacitos y luego volviendo a unir pedazo con pedazo del hígado. De forma que de un hígado, qué sé yo, no sé, grande, quedaba un tercio a lo mejor del hígado. Pero el hígado es un órgano que tiene esa condición de que se puede regenerar. Entonces, si él lograba hacer eso, había tenido éxito con varios casos, estaba curando metástasis de hígado, que eran cosas incurables, significaban la muerte.
Y bueno, cuando fue lo de Víctor, lo abren en el quirófano especial que usaban y cuando está abierto me llama el cirujano y me dice, mira, mira lo que es, no hay un solo pedazo del hígado que tenga viable para poder reconstruir. Lamentablemente lo voy a tener que cerrar. Bueno, no se pudo hacer la cirugía, él, bueno, terminó haciendo tratamiento oncológico, ya era muy vivo, ¿no? Y la tenía muy clara, sabía que su futuro era breve. Y pero recuerdo que cuando iba al tratamiento oncológico, él discutía con todo, hasta con los oncólogos, ¿viste? Le cuestionaba todo, era un hombre que estaba para discutir. Genial. Nos íbamos siempre ahí al café de enfrente del hospital, al Atlántico, así se llama. Y pasábamos horas hablando. Y una cosa que me quedaba que él me decía lo que es una persona muy inteligente que sabe que su vida es muy corta. Sus hijos eran ya grandes, pero no demasiado, cerca de los 20 por ahí. Este, y me decía, Juan, decime, porque vos sabés exactamente cómo viene esto, yo sé también cómo termina. Lo que queremos, lo que yo quiero saber es exactamente el tiempo que voy a tener, porque mira, yo para poder cerrar todas las cosas que empecé en mi vida, me faltaría tener más o menos, yo hice la cuenta, 1 año y medio. Yo si tengo 1 año y medio de vida, aunque no sean las mejores condiciones, yo cierro un montón de cosas que me gustaría cerrar antes de irme de este mundo. Y te ponía en un aprieto porque sabíamos que lo que tenía era muy grave. Bueno, yo obviamente que no le daba una respuesta, porque nadie la puede dar, pero le decía ahí, probablemente estemos cerca de eso, pero no te lo puedo garantizar, pelado. Yo te diría que hagas un plan más corto. Si sobra, sobra, pero hacer un plan más corto, ¿no? Y bueno, fue muy duro porque es la última etapa final que ya, cuando me avisan, yo justo estaba en un viaje dando una conferencia en el sur, así que ni siquiera me pude despedir del pelado, un militante, un cuadro, un intelectual, un profesor, un docente, un peronista, pero de la primera hora, realmente esa gente que reivindica cualquiera que lo haya tratado y conocido, y un maestro de la discusión política. Bueno, entonces, toda esa etapa de, de los 80 que todavía había esperanzas de poder revertir esa derrota cultural que además se había producido y que podía y que iba, digamos, a definirse después con la llegada de los 90, pero no en el sentido que queríamos nosotros, ¿no? Y ya en la villa, como yo decía, me veía mucho con Barrio Nuevo y años antes de que se supiera, Barrio Nuevo me dijo, mirá, acá la posibilidad la tenemos con Menem. Menem va a ganar. Y en ese momento, cuando él decía eso, yo decía, pero está loco. Me parecía que Cafiero, no sé, hasta otro, hasta Grosso, qué sé yo, podían tener más desarrollo que este riojano. Pero bueno, Barrio Nuevo la tenía clara, sabía que venía por ahí. Y él me dice Luis, mirá, cuando ganemos, vos vas a venir con nosotros. Vos tenés que estar con... Gracias, Luis, gracias. Sí, como mucho no quiero ir a ningún lado, ¿viste? Pero él prometió eso. Y cuando ganó Menem, entonces, obviamente seguíamos trabajando en la villa, una de esas noches que estaba terminando el consultorio me viene a ver un profesional, creo que era abogado, me parece. Yo soy el doctor Naranjo, me dijo. Estoy encargado de organizar los grupos de profesionales, ya Menem era presidente, grupos de profesionales de apoyo
a Menem, que eran puestos, digamos, pagos, y te estamos invitando a que vos participes también de esos grupos. Pero yo no estaba con en eso, ya había una tremenda desconfianza por las primeras medidas que había tomado Menem, y bueno, yo creo que no era tanto, no era solo Menem, era la cultura que se venía en los 90, porque lo palpábamos a todo nivel, ¿no? Ese neoliberalismo e individualismo de los 90 que fue catastrófico. Por supuesto le dije a Naranjo que no, y bueno, seguí trabajando mientras pude en la villa. Y bueno, en los 90 fue mucho más duro, y una de las cosas que me recuerdo más, que después del ajuste tremendo que se mandaron con las privatizaciones, los cierres, mucha gente atrás de la villa de la Carcoa estaban, como había dicho, los basurales, pero entre la villa y los basurales había un pequeño espacio. Ese espacio se empezó a ocupar con un montón de casillas precarias, gente indigente, pero yo diría, qué sé yo, venida de todas partes del país, y que se marcaba hasta una diferencia, bueno, y que no, económica y social, con el resto de la villa. O sea, era como un crecimiento, no sé hasta dónde iba a llegar. Seguramente los últimos estarían construidos sobre los basurales, bueno, construcciones. Eran cosas precarias, especie de chozas. Bueno, ahí tratábamos de llegar, también con la asistencia, pero ya en los 90 nos era más difícil. Aparte ahí, qué les podíamos dar? A veces la gente estaba tan mal, esa gente que uno le hablaba, a ver, acá los chicos, esto, el otro, y la gente te miraba con la mirada perdida, eh, ni siquiera te respondían, era como que estaban, pero no estaban, estaban como que su espíritu estaba más allá de esta vida, ¿no? Una cosa realmente dramática. Y bueno, y lo que pasó, finalmente, para cerrar este tema de la villa, si después puedo seguir con otras cosas, es que después del año, cuando uno hace un trabajo social, siempre tiene que hacerlo al mismo tiempo con un trabajo político, porque además ese trabajo político es lo que lleva a la esperanza de la gente de poder vivir un mundo mejor. Y para ello vivir un mundo mejor es una cosa concreta, concretísima, poder progresar en sus condiciones de vida, hasta en su condición obviamente laboral. Y después yo creo que fue del año 95 cuando ya se vio de que todo ese ajuste era tremendo y que no había ya una esperanza política para salir, ahí, se me entraron a chanchar, todos los que colaboraban con los pozos de agua potable y qué sé yo. ¿Y de qué manera? ¿Cómo fue? Fue a través de las iglesias evangélicas, que en ese momento empezaron a proliferar sobre la ruta 8. Sobre la ruta 8 se juntaban, yo cuando salía por ahí de la villa, en la avenida Márquez y la ruta 8, con unas velas, había caravanas y caravanas de sectas religiosas, bueno, que se metían ahí en los barrios. Y bueno, cuando no hay esperanza, cuando no hay, ilusión de poder, salir por algún lugar ligado a la política, lo otro es el pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico caló muy fuerte, inclusive en la villa donde yo estaba. Entonces muchos que colaboraban, dejaron de colaborar. Fíjense qué cosa tan terrible, decía. No, vamos a dejar esto porque nos vamos a concentrar en Dios, porque es Dios el que quiere
nosotros tengamos esta condición de vida, así que no tiene sentido que sigamos trabajando para los otros, nosotros tenemos que seguir el pensamiento cristiano, evangélico en este caso, bueno, que sea una cuestión tremendamente reaccionaria, pero que le iba a la creencia de la salvación del alma, vaya a saber, vaya a saber. Y bueno, eso fue por el año 95, con lo cual se hizo más difícil, la gente muy desesperanzada, y si no haces un trabajo colectivo, la cosa es mucho más compleja. Y hasta que ya en el año 97, como eran muchos los que se habían volcado a esas organizaciones evangélicas, vinieron un día de buenas maneras, habíamos trabajado tantos años juntos, pero me dijeron, doctor, usted está desperdiciando sus esfuerzos. Dios quiere que los pobres sigan pobres. Entonces, usted dedíquese a su trabajo, no venga más a ayudarnos a la villa. ¿No? Parece increíble, ¿no? Pero fíjense si no Bolsonaro, Brasil y las historias ligadas a todas estas iglesias, Estados Unidos mismo, Trump y todo eso, cuán relacionado, cuán reaccionario es ese pensamiento y cómo ese pensamiento mágico, que otra, en las épocas antiguas estaban ligadas a la Iglesia Católica también, ¿no? Que hicieron tantos desastres en el mundo, ¿no? Este, pero eh, eso es también otra batalla cultural que se necesita bueno, que solo se pudo hacer renacer gracias a Néstor y a Cristina después del 2000. Pero ahí en el año 97 no había más posibilidad de hacer trabajo barrial, así que yo seguí en contacto con mucha de la gente de ahí, pero ya no el consultorio. Ya me pidieron el consultorio para gente que no tenía dónde estar, bueno, lo repartimos ahí entre la gente, bueno. Se hizo lo que se pudo. Nadie quita haber trabajado y ayudado sanitariamente durante 15 años a la gente. Lo que en la Argentina, bueno, había comenzado en el 76 con Martínez de Oz, que fue todo un desastre. No lo pudieron terminar ellos, pero bueno, cuando vinieron los 90, la ideología que en ese momento prevalecía en el mundo también, Argentina no es una isla, este, terminó de destruir ese entramado social que podía permitir alguna posibilidad de escalamiento o o de mejora o de futuro común para todos, ¿no? Y es lo que se trató de reconstruir luego del 2003 y bueno, y en parte se consiguió, pero bueno, todavía estamos en la batalla cultural. Lo voy a dejar acá porque después tenemos otras cosas interesantes para poder seguir narrando.